En nuestro país, la situación real y lo que los mismos datos del gobierno nos dice es que en las 3 primeras semanas del 2025 estamos en una situación mucho peor que las 3 primeras semanas que cualquier otro año anterior. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Vamos a seguir adelante porque la vida continúa. Estamos enlazados con el analista de datos Juan Carvajal para hablar de esto que incomoda a la gente del gobierno y en particular, ayer lo hemos visto al ministro del Interior, que es la revelación de las cifras del propio gobierno sobre lo que estamos viviendo. Juan, muy buenos días, gracias por atendernos. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenos días, gusto en saludarte. Juan, el día de ayer ha hecho el ministro del Interior una comparación diciendo que en México y en Colombia están peor, que en México mueren 100 al día y que poco menos que de qué nos quejamos, acá estamos mejor que ellos. Pero digamos, la comparación que importa es con nosotros mismos, ¿no es cierto? Que es algo sobre lo que tú y otros analistas han estado llamando la atención, ¿no? Sí, Nicolás, y a ver, en cuanto al comentario, tomémoslo así, comentario que ha dado a conocer el ministro del Interior el día de ayer, es que el comparativo no se hace de esa manera, no se compara cifras absolutas, no porque México el año 2024 haya reportado alrededor de 30.000 homicidios, o Colombia alrededor de 13.000 y Perú más de 2.000, no quiere decir que Perú esté en una mejor situación que ellos. Ese no es el comparativo. Porque México, Colombia, por un lado tienen una mayor densidad poblacional que Perú, y por otro lado, no solamente es mostrar la foto del año 2024, hay que mostrar todo el contexto. Si es que esas 30.000 cifras de homicidios de México o las 13.000 de Colombia son iguales, son inferiores o son superiores a años anteriores. Y cuando uno revisa la información y comparándola ya con Perú a nivel de densidad poblacional, nosotros estamos peor. ¿En qué sentido? Que mientras México y Colombia, años atrás, las cifras del 2024 eran muy superior, en el 2024 se denota una reducción abismal. O sea, su tasa de homicidios por 100.000 habitantes ha bajado notoriamente. Hablamos del año 2002, por ejemplo, en Colombia, donde la cantidad de homicidios eran de alrededor de 28.000, el 2024 han reportado 13.000, es una reducción del 50%. Entonces, su tasa de homicidios ha bajado. México, si nos vamos aquí nomás al 2018, su cantidad de homicidios eran 37.000, 2024 30.000. ¿Qué nos habla de esto? De reducción. Sin embargo, el Perú, si hablamos de datos, no hablemos de SINADEF, porque SINADEF ya sabemos que muestra sus registros, pero aún así son altos. Hablemos de datos de la Policía Nacional. 2019, alrededor de 1.100 homicidios. 2020, 1.200 homicidios. 2021, 1.500 homicidios. 2022, 1.800. 2023, 2.300. 2024, 2.500. ¿Qué vemos? Incremento. Entonces, comparativamente, Perú está en una situación de escalada, de incremento, por las mismas medidas que no están surgiendo resultados en nuestro país. Claro, porque de eso, claro, la idea es esta, ¿no es cierto? Porque el problema es que hay acá un asunto básico como de comunicación, ¿no? De tratar de sintonizar. O sea, si nos interesan los datos de la realidad así cruda, es por un lado para medir los resultados de lo que estamos haciendo para enfrentar la situación, sea la que sea, ¿no es cierto? Y lo segundo, para a partir de estos datos, trazar una estrategia y definir los pasos a dar para modificar positivamente esa situación. Pero cuando la discusión es sobre los datos, estamos perdidos, Juan. O sea, que no podemos avanzar si no nos ponemos de acuerdo sobre la realidad. Así es, Nicolás. O sea, y a nivel de esas comparaciones, estamos tergiversando los datos, dejando de ver lo que en la realidad de nuestro país está ocurriendo. En nuestro país, la situación real y lo que los mismos datos del gobierno nos dice es que en las 3 primeras semanas del 2025 estamos en una situación mucho peor
que las 3 primeras semanas que cualquier otro año anterior. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Hemos visto que en el 2024, en pleno estado de emergencia, a pesar de estas medidas, el último trimestre del año 2024 ha sido el año con la mayor cantidad de homicidios en todo ese año, a pesar del estado de emergencia. Entonces, las medidas, a pesar de que tanto se indica aumento de operativos, distritos en Lima o en La Libertad o en el Callao, a pesar de todo eso no están surgiendo efectos. Sí, disminuyen los hurtos, disminuyen los robos, pero lamentablemente la cantidad de muertes, la cantidad de asesinatos no están surgiendo una disminución como resultado de las medidas adoptadas. No, claro, además hay porque eso es, a lo que voy es a esto, Juan. Sí, a la necesidad de centrar la discusión en lo que está pasando efectivamente, ¿no? Por ejemplo, tú has hecho referencia a esto de los robos, a los hurtos, pero hay un crecimiento impresionante de la extorsión, ¿no? En el Ministerio del Interior entiendo que dicen, no, lo que pasa es que como ahora hay líneas de información, sabemos más de lo que estaba pasando. Pero lo que nosotros, es decir, Exitosa tiene una característica muy particular, que es la cercanía con la gente. Tenemos 17 emisoras que transmiten. Acá no mandamos una señal desde Lima para que nos repitan en el interior. O sea, somos una mezcla de programación del interior con programación desde Lima. Y eso nos permite seguir el pulso de lo que va pasando. Y lo que reporta la gente por todos lados es que incluso ciudades en las que no había extorsión, ahora hay, ¿no? Y sectores económicos, incluso muy pequeños, que no eran afectados, ahora están siendo afectados por la extorsión. Eso significa que los delincuentes están como tomando territorios, ¿no? Así es, Nicolás. Eso es lo que está pasando en el país. Estamos pasando de alrededor de 4.000 denuncias por extorsión del año 2019 a más de 20.000 en el 2024. Entonces, mire usted la proporción desmesurada, solamente hablando de denuncias por extorsión que se está presentando en nuestro país, y como usted lo refiere, lugares, provincias, departamentos en la cual no era visible las denuncias, hoy por hoy están incrementándose y de manera muy, muy alarmante. Y son los mismos datos, vuelvo a repetir, los mismos datos del Ministerio del Interior que ellos mismos disponen. Claro, que es. En fin, ahora hay en la primera plana de la República dan la noticia que es tremenda, ¿no? O sea, 3 nuevos atentados con dinamita en Trujillo, ¿no? Después de lo que ha pasado en la Fiscalía, entiendo. Que es otro elemento muy serio, ¿no? Que es la introducción de estos métodos terroristas por parte de las organizaciones criminales, ¿no? Así es. La Libertad en realidad es una de las 5 regiones que de manera constante en los últimos 5 años ha sido, digamos, el foco después de Lima en cuanto al tema de las extorsiones, al tema de los asesinatos. Siempre la Libertad, digamos, ha sido, después de Lima, con la mayor cantidad de este nivel de cifras, ¿no? Entonces, lo que ha pasado la semana anterior es algo que ha venido ocurriendo constantemente el año 2024, 2023, 2022, 2021 en La Libertad. Y mire usted, a pesar, y vuelvo a repetir, a pesar que en La Libertad, Trujillo, Patás, han estado por más de un año en estado de emergencia. Estado de emergencia, claro. Sin embargo, los resultados... Claro, es que eso, es decir, en realidad estamos como trancados en la discusión sobre los datos, ¿no? Porque se niegan a aceptar los datos que en realidad no son sino una expresión de la realidad. Además, son sus propios datos, como dice Juan Carvajal. Son sus propios datos lo que están, ¿no? Y en lo que deberíamos estar es en la discusión. Se ha aplicado estados de emergencia, se ha hecho operativos, se han hecho los operativos Amanecer Seguro, ¿no es cierto? Y se han tomado una serie de decisiones que claramente no han sido suficientes, no han alcanzado, no han sido eficientes para resolver la crisis de inseguridad. Entonces hay que replantearse, ¿no es cierto?, la estrategia, pero en fin, sí que hay alguna, ¿no? Juan, muchas gracias por atendernos como siempre, muy gentil. A ustedes, Nicolás, buenos días. Muy buenos días. Ustedes lo han escuchado, es que no podemos estar en este punto. O sea, no...